El 22 de octubre del año 2003, una joven estadounidense llamada Tina Walson murió mientras buceaba en un barco junto a su esposo Gabe, apenas 11 días después de casarse. Lo que a primera vista parecía un accidente trágico, poco después se transformaría en uno de los casos más polémicos y publicitados de crímenes en entornos turísticos. Esta es la historia de cómo una luna de miel se tornó en tragedia, de cómo la aparente confianza entre esposos dio paso a versiones contradictorias y de cómo se mezclaron el coral mortal, el seguro de vida y una sola fotografía bajo el agua que captó el cuerpo de Tina inerte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen, es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Tina Thomas nació en 1977 en Helena, Alabama, una pequeña localidad de clase media en el sur de Estados Unidos. Era una joven que muchos describían como dulce, reservada y profundamente cercana a su familia, especialmente a su padre Tommy Thomas. Tenía una personalidad tranquila, poco dada a los conflictos, con una vida estructurada por su entorno religioso y un sentido del deber que la mantenía centrada en los suyos. De pequeña, Tina fue diagnosticada con una leve arritmia cardíaca, por lo que creció con algunas restricciones físicas. Nada demasiado serio, pero sí lo suficiente como para que el buceo, años más tarde, fuera considerado un riesgo moderado. Gabe, su esposo, en cambio, tenía una personalidad algo más dominante. Nació también en Alabama. Había crecido en una familia con menos estabilidad emocional. Era introvertido, pero con tendencia a mostrarse seguro de sí mismo en los entornos donde se sentía competente. Uno de sus espacios era el submarinismo. Gabe no era profesional, pero sí era un buzo certificado. Alguien que llevaba años practicando esta actividad y que la consideraba parte importante en su vida. La relación entre Tina y Gabe había comenzado en la universidad. Fueron novios durante varios años, con altibajos e incluso con alguna ruptura. Algunos amigos dijeron que Gabe podía mostrarse posesivo, que a veces insistía en que Tina hiciera las cosas a su manera, que no siempre respetaba sus decisiones. Otros, en cambio, lo veían como una pareja estable, sin grandes pasiones, pero con un lazo que se fue consolidando con el tiempo. En el año 2003, después de varios años juntos, Gabe le propuso matrimonio a Tina. Ella dijo que sí. No hubo señales de alarma ni discusiones graves. La boda se celebró el 11 de octubre de ese año, en Alabama. Fue una ceremonia sencilla, pero cuidada, rodeada de familias y amigos. Para muchos, Tina estaba ilusionada, sonreía en las fotos y hablaba de Australia como el viaje de su vida. Y así fue. El destino elegido para la luna de miel fue Australia, más concretamente el noroeste del país, por sus famosos arrecifes, playas turquesas y la joya natural del continente, la Gran Barrera de Coral. Era además un lugar soñado para los amantes del buceo, y en esa decisión se notaba claramente la mano de Gabe. Tina no era buceadora certificada. Lo había intentado una vez, pero no le fue bien. De hecho, se sintió incómoda con el equipo y algo ansiosa. Pero Gabe insistió en que si se preparaban juntos, podrían compartir la experiencia. Así que Tina tomó un curso básico en Estados Unidos y luego otro más corto ya en Australia.
No llegó a estar certificada de forma completa, pero sí que tenía una formación suficiente como para realizar inmersiones con supervisión. Tina no tenía experiencia real en mar abierto, y el sitio donde planeaban bucear no era cualquier playa turística, era el SS Yongala, un barco de vapor hundido desde 1911, convertido en uno de los puntos de inmersión más fascinantes y más exigentes del mundo. La corriente allí podía ser intensa. La visibilidad cambiaba en minutos. No había líneas guía desde la superficie e incluso buzos experimentados debían de ir con precaución. Los instructores del viaje sabían todo esto, pero Gabe parecía confiado. No pidió un buzo de apoyo para su esposa. Dijo que él se encargaría, que ella estaría bien, que solo quería mostrarle algo inolvidable. El 20 de octubre volaron a Sídney, visitaron algunos puntos turísticos y luego se trasladaron a la costa noroeste. 2 días después, el 22 de octubre, era el día de la inmersión. Y lo que nadie imaginaba es que Tina no regresaría con vida. El 22 de octubre del año 2003 amaneció despejado en la costa de Queen Island. La tripulación de uno de los barcos de expediciones de buceo más respetados de la región preparaba una inmersión sobre el SS Yongala, un barco de más de 100 metros de eslora que tras hundirse en 1911 con todos sus ocupantes, se convirtió en un hábitat submarino extraordinario. Era un lugar tan hermoso como exigente. La corriente podía ser fuerte y al no haber cables guía desde la superficie, se esperaba que los buzos fueran competentes. A bordo iban unos 24 pasajeros, entre ellos Tina y Gabe, recién casados. Gabe llevaba su propio equipo, mientras Tina usó material alquilado. Antes de la inversión, se les ofreció contratar a un buzo de compañía para que acompañara a Tina, ya que no era experta. Gabe rechazó la oferta, asegurando que él se encargaría de cuidarla. La planificación era clara. Bajarían en pareja desde la superficie, nadarían alrededor de unos 18 a 20 metros de profundidad y volverían al cabo de 20 o 25 minutos. No era una inmersión extrema, pero sí estaba considerada de nivel intermedio. Según los testimonios recogidos más tarde, a los pocos minutos de iniciar el descenso, algo ocurrió. Una pareja de buzos relató que al mirar hacia su izquierda, vieron a Tina descendiendo de forma descontrolada. Estaba vertical, con los brazos extendidos, sin intentar estabilizarse. Parecía perder flotabilidad y caía hacia el fondo. Gabe estaba frente a ella, pero no la sujetaba. Según los Wiltshire, él la miraba sin moverse. En ese momento, según el propio Gabe declaró más tarde, Tina había entrado en pánico y había comenzado a forcejear. Él intentó estabilizarla, pero se soltó y descendió sola. Dijo que había tratado de ayudarla, pero que en algún punto perdió el control de la situación y subió a la superficie en busca de ayuda. Otros buzos observaron que Gabe no emergió de forma precipitada, ni dio señales de emergencia. Simplemente subió sin aletas ni máscara. Y cuando llegó al barco, no parecía en shock ni apurado. Dijo a la tripulación: «Mi esposa se ha hundido, necesitamos ayuda». La tripulación activó el protocolo de emergencia. Un buzo guía descendió rápidamente y encontró a Tina en el fondo, a unos 30 metros de profundidad. Estaba boca arriba, con los ojos abiertos y el regulador aún en la boca. La sacaron del agua, pero ya no tenía signos vitales. Se realizaron maniobras de reanimación durante más de 1 hora, pero no tuvieron éxito. El certificado de defunción se firmó en ese día.
La causa, ahogamiento. Pero los detalles no encajaban del todo. Y a partir de aquí comienza el conflicto entre versiones. Las pruebas físicas eran escasas. Tina no presentaba golpes, ni heridas, ni signos de lucha. No había indicios de que el equipo hubiese fallado, más allá de algunos detalles técnicos que luego se cuestionaron. Pero la pregunta clave era, ¿por qué Gabe, un buzo certificado, no hizo más por salvar a su esposa? ¿Por qué no intentó frenar su caída o compartir su aire? ¿Por qué una inexperta a su cargo no aceptó la ayuda de un guía? Las primeras respuestas de Gabe fueron confusas. Dijo que ella se asustó, que lo empujó, que le quitó la máscara. Pero eso no coincidía con lo que vieron otros buzos. Nadie reportó movimientos de lucha. Nadie vio una situación desbordada. Solo a Tina descendiendo y a Gabe quedándose quieto unos segundos antes de subir. A partir de ese momento, la policía australiana comenzó una investigación y lo que en principio parecía un accidente trágico empezó a mostrar grietas. Grietas que llevarían a sospechas mucho más graves. Cuando la policía australiana tomó el caso, al principio lo trató como un accidente, un evento trágico pero posible. Una buceadora sin experiencia, con un historial médico menor, en una inmersión demasiado técnica. Sin embargo, no tardaron en surgir elementos que no encajaban del todo. Primero, el relato de Gabe. Sus declaraciones cambiaban ligeramente con cada versión. Al principio decía que Tina había entrado en pánico y que él no supo ayudarla. Más adelante afirmó que intentó compartir el aire con ella, pero que ella lo rechazó y le quitó la máscara. Pero esos detalles no aparecían en las declaraciones iniciales, ni coincidían con lo que vieron los testigos. La policía empezó a reconstruir el recorrido. El equipo de buceo de Tina fue revisado. Funcionaba correctamente. La autopsia no mostró signos de infarto, ni de convulsión, ni de daño físico. Murió por ahogamiento, pero sin causa externa aparente. No había nada que justificara su caída rápida, ni su falta de reacción. Solo un descenso descontrolado y una muerte que nadie logró impedir. Uno de los detalles que más preocupó a los investigadores fue la aparente pasividad de Gabe. Según los testigos, no parecía desesperado, no gritó al subir, no avisó de forma urgente, simplemente dijo con calma: mi esposa está abajo. Un dato técnico que también llamó la atención fue que Gabe llevaba un aparato de buceo. Este aparato registraba la profundidad, el tiempo de inversión y la tasa de ascenso. Pero curiosamente, Gabe la apagó tras el incidente. Dijo que era por protocolo. Otros buzos dijeron que no era habitual hacerlo, en medio de una investigación. Otro dato importante es que dejó caer su máscara y sus aletas mientras subía. Dijo que Tina lo había desestabilizado, pero de nuevo no había señales de lucha. Algunos buzos pensaron que era una forma de dificultar la reconstrucción posterior. Y a estas dudas se sumó un elemento inesperado, que la familia de Tina comenzó a hablar. El padre de Tina, Tommy, reveló a la policía australiana que antes de la boda ya había tenido dudas sobre Gabe. Lo describió como controlador, insistente y obsesionado con lo económico. Dijo también que Tina le había comentado que Gabe quería que cambiaran su seguro de vida, designándolo a él como único beneficiario. Y este dato fue confirmado. Semanas antes de la boda, Tina modificó su póliza. No era una cantidad muy alta, eran alrededor de $33,000, pero sí suficiente como para que el gesto llamara la atención de Gabe. Él, por su parte, había hecho comentarios sobre el coste de la luna de miel. Incluso, según testigos, se quejó de que esos gastos eran más de lo que valía la experiencia.
Cuando la policía australiana tuvo conocimiento de esto, la investigación cambió de tono. Ya no era solo un accidente dudoso, era un posible homicidio, o al menos una negligencia fatal con un trasfondo económico. Pero aquí apareció un nuevo problema. Gabe había regresado a Estados Unidos y Australia no tenía suficientes pruebas como para solicitar su extradición por asesinato. Sin embargo, lo acusaron por un cargo diferente: homicidio por omisión. Según esta figura legal, no hacía falta probar que Gabe mató activamente a Tina. Bastaba con demostrar que tenía el deber de protegerla, como esposo y como buzo experimentado, y que falló de forma grave e injustificable. En el año 2009, 6 años después de la muerte de Tina, Gabe aceptó volver a Australia bajo acuerdo. Se declaró culpable de ese cargo y fue condenado a 18 meses de prisión, de los cuales solo cumplió 12. La sentencia provocó un escándalo mediático. La familia de Tina estaba devastada. La prensa australiana habló de una pena simbólica y el fiscal general intentó apelar, pero sin éxito. En paralelo, desde Estados Unidos se preparaba otra ofensiva legal. En Alabama, el fiscal del distrito planeaba acusar a Gabe de asesinato con premeditación. Pero eso, como vamos a ver, no era tan sencillo. Cuando Gabe regresó a Alabama en el año 2010, parecía que el caso de la muerte de Tina estaba, si no cerrado, al menos resuelto en los tribunales australianos. Había cumplido 1 año de cárcel por homicidio y la burocracia migratoria se había encargado de poner un punto y aparte. Pero para la Fiscalía del Condado de Jefferson y sobre todo para la familia Thomas, aquello no bastaba. En mayo de ese año, un gran jurado estatal emitió una acusación formal por asesinato capital. Era una figura dura, reservada para crímenes especialmente graves. Pero este caso así lo era, ya que había una combinación de homicidio con un acto adicional, que era la presunta ganancia financiera derivada del seguro de vida de Tina. Y en este caso, la teoría acusatoria se cimentaba sobre 2 pilares. Por un lado, el móvil económico. Las pólizas, aunque modestas, habían sido modificadas poco antes de la boda. La fiscalía sostuvo que Gabe presionó a Tina para que lo nombrara beneficiario único y vio en esa suma el incentivo suficiente para idear un plan. Y por otro lado, la acción deliberada bajo el agua. Expertos en buceo recrearon la escena y concluyeron que el perfil del hundimiento de Tina era compatible con una maniobra: cerrar momentáneamente la válvula de aire de su botella o desactivar su chaleco de flotabilidad. Bastaría un gesto rápido después de un leve empujón y dejar que la corriente hiciera el resto. Durante la audiencia preliminar, la defensa desgajó el dossier australiano página por página. Señaló que ningún testigo había visto a Gabe manipular el equipo de Tina. Recordó que la autopsia no mostraba marca ni lesión alguna. Subrayó que en aguas corrientes tan cambiantes, un descenso descontrolado podía ocurrir en segundos si la buceadora inflaba incorrectamente el chaleco o se aferraba a otra persona y luego la soltaba. La fiscalía, por su parte, enseñó el aparato de buceo de Gabe. Registraba un breve estacionamiento a 17 metros y luego un ascenso más rápido de lo recomendado. Pero aquel gráfico solo demostraba que él estuvo allí y no lo que hizo. Se llamó a declarar a instructores, ingenieros del equipo de buceo y a la propia tripulación del barco. Todos coincidían en un punto: si Gabe hubiera querido mantener a Tina con vida, existían maniobras de rescate básicas: compartir regulador, inflar su chaleco, sujetarla, y no lo hizo.
Sin embargo, cuando el juez preguntó de forma directa si alguien podía afirmar que Gabe cerró la válvula o desconectó el aire de Tina, ninguno pudo hacerlo. El 23 de febrero del año 2012, tras 10 días de vista, la Fiscalía anunció que culminaría su exposición al día siguiente. El juez, antes de que el jurado deliberara, ejerció una prerrogativa poco habitual. Estudió la moción de la defensa para solución directa por insuficiencia de pruebas y la concedió. Su argumentación fue contundente. Las conjeturas, por inquietantes que resulten, no sustituyen a la prueba más allá de toda duda razonable. En esta sala, la ley exige algo más que la sospecha de que pudo haber apagado un interruptor. Con esta frase, el proceso penal contra Gabe quedó sobreseído, con prejuicio. No podría volver a ser juzgado por el mismo hecho en ese estado. Para la familia de Tina fue un segundo golpe. Australia había considerado que Gabe actuó con negligencia. Alabama concluyó que no había indicios suficientes de asesinato. Entre ambos fallos quedó un espacio gris, demasiado ancho para la justicia retributiva y demasiado estrecho para la certeza moral. La opinión pública se dividió. Quienes defendían la condena decían que la pasividad de Gabe era imperdonable y que si bien no se pudo probar la acción directa, la omisión seguía siendo en la práctica mortal. Quienes sostenían su inocencia recordaban que bucear junto a un inexperto es arriesgado y que el pánico puede desbaratar cualquier procedimiento. Gabe, desde entonces, vive lejos de los focos. Cambió de nombre en algunos registros y trabaja en empleos administrativos. Por otra parte, Tina descansa en un cementerio de Alabama, junto a una inscripción que eligió su padre. El mar entregó a los muertos que había en él. Cada año, él deja flores y vuelve a hacer la misma pregunta: si la vida de su hija valía exactamente un año de prisión y un caso cerrado por falta de pruebas. Este ha sido el caso de Tina, una mujer que soñaba con una vida compartida y cuyo destino cambió drásticamente en el fondo de un océano cálido y turquesa, frente a la gran barrera de coral. Lo que debía de ser el primer capítulo de una historia matrimonial se convirtió en una crónica de sospechas, preguntas sin respuestas y procedimientos judiciales en 2 continentes. Un caso que más de 20 años después sigue generando debate, no porque el crimen haya quedado impune, sino porque pone a prueba los límites de la ley, la fragilidad de nuestras certezas y la enorme diferencia entre lo que sabemos, lo que podemos probar y lo que nunca llegaremos a comprender del todo. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.